Hola, soy Javier Treviño. Dentro de poco tiempo, Nuevo León estará enfrentando momentos de definiciones que nos afectarán a todos. Y de verdad creo que ya es hora de poner sobre la mesa los temas realmente importantes que tenemos que arreglar y decidir. Hoy en Nuevo León tenemos, por un lado, retos muy serios. Y por otro lado, también tenemos grandes oportunidades. Pero nadie habla de esas cosas. Hemos tenido muchos avances en el combate a la inseguridad, pero la situación aún es frágil y no podemos cantar victoria en este tema. En educación, tampoco podemos dormirnos en nuestros laureles. Si bien en muchas cosas estamos mejor que en otros lugares del país, en el mundo en el que vivimos, la competencia ya no es con Jalisco o el DF. La competencia es Corea, Shanghái, Canadá y muchos países y ciudades más. Para ver las cosas con un poco más de claridad, si Nuevo León fuera un país, seríamos el lugar número 48 en matemáticas y lectura y el 50 en ciencias, de un total de 65 países que participan en el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, el que se conoce como PISA por su nombre en inglés. Y al paso que vamos, nos tomaría 57 años para alcanzar al número 1 de la lista y 19 años para alcanzar el promedio de los países de la OCDE, eso suponiendo que el promedio permaneciera igual y que el número 1 no mejorara en ese tiempo. Otro dato, de 95 niños que entran a primaria en el estado, nada más 35 pasan a bachillerato. Y poco más de 7 jóvenes de cada 10 no tienen los conocimientos ni las herramientas para enfrentarse a las exigencias del siglo XXI. Al primer trimestre de este año, según la Coneval, casi el 50% de la población del estado no podía adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. En la zona metropolitana de Monterrey, el problema de movilidad es cada vez más serio, con graves consecuencias. Miles de horas hombre perdidas, estrés, contaminación, más gasto de las familias en transporte y disminución de calidad de vida. Se ha invertido mucho en infraestructura, pero se ha solucionado poco. Tenemos ciudades cada vez más deterioradas en sus avenidas y calles, en sus espacios públicos. Según un estudio reciente del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, Monterrey está por debajo de Colima, Chiapas, Campeche, Zacatecas o Tabasco en cuanto a la facilidad para hacer negocios. Pero de nuevo, la competencia ya no son otros estados del país, la competencia son además otros países, otros estados de otros países y otras ciudades del mundo. Mientras que nosotros andaríamos rondando por ser la economía número 79 del mundo, Texas, por ejemplo, sería la 15 y ha estado creciendo al 4% anual. ¿Por qué? Porque su prioridad es facilitar la creación de negocios para la generación de empleos. Y ni qué decir del resto del estado, que está prácticamente marginado. Todo esto en medio de una crisis financiera y política. Dependiendo de la fuente es la cantidad de la deuda del estado, pero independientemente del número, lo cierto es que el margen de maniobra es muy reducido, por decirlo menos. Y claro, la gente cada vez confía menos, y todo por el mal desempeño de los políticos. Porque hay que decir las cosas como son. Una buena parte de la clase política del Estado no está a la altura de los retos y del potencial que tiene Nuevo León y está concentrada en lo electorero y viendo qué sigue para ellos o para ellas. La política en el Estado está secuestrada por el mercantilismo. O sea que se impulsa el producto más conocido, el de los anuncios espectaculares, pero al abrir el paquete nos damos cuenta que no trae nada. Está vacío. La discusión hasta hoy está centrada en frivolidades, señalamientos y pleitos. Tenemos que cambiar esa discusión porque ya no hay espacio para gobiernos improvisados, ni para ver qué se les ocurre hacer cuando lleguen al puesto anhelado.
No hay espacio para gobiernos cortoplacistas y sin sentido de la responsabilidad pública, concentrados en ver dónde están los centavos. Porque eso se traduce en gobiernos frívolos, corruptos, incompetentes. Y a Nuevo León le corresponde un destino distinto. Tenemos que imaginar un Nuevo León distinto y trabajar por él. Porque tenemos grandes oportunidades y un gran potencial. Somos un estado que puede ser una de las economías más importantes de América. Podemos convertirnos en la capital energética del país. Tenemos la vocación para ser el centro emprendedor de América Latina. Un estado que podría convertirse en uno de los mejores lugares para vivir del mundo. Tenemos que pensar en las transformaciones que necesita Nuevo León. La discusión debe ser otra. Uno, ¿en qué queremos convertir a Nuevo León? Esa es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer y responder. Hace falta una visión clara y compartida de qué queremos que sea Nuevo León. Los nuevoleoneses debemos tener muy claro qué queremos ser como Estado. Y esa visión la debe adoptar quien quiera que sea gobierno. Es necesario que la próxima administración estatal base su plan de gobierno en esa visión clara de lo que queremos ser como Estado. Y dos, tenemos que definir y concretar una agenda común por Nuevo León basada en esa visión compartida de Estado. Una agenda para avanzar hacia ese futuro que queremos construir. Una visión de Estado basada en nuestra fortaleza, en nuestra esencia. ¿Qué es lo que nos hace diferentes y fuertes a los nuevoleoneses, más allá de nuestra ubicación geográfica, la capacidad industrial instalada, la infraestructura de salud o universitaria? Porque todo eso, pues, es copiable y superable. Pero para definir esa visión de Estado, lo que realmente cuenta es nuestra esencia. Ahí debe basarse nuestra visión común de Estado, en lo que nos define, en nuestra mayor fortaleza, en nuestra capacidad, actitud y tenacidad para emprender. Convertir a Nuevo León en el lugar en América Latina en donde es más fácil iniciar y hacer prosperar una empresa, por pequeña o grande que sea. Convertir a Nuevo León en la plataforma del nuevo empresario mexicano, competitivo, globalizado, innovador, con sensibilidad social, donde el trabajo y la propiedad son sagrados, donde se crean las condiciones para que la iniciativa privada tenga iniciativa, donde se castiga severamente la corrupción y los atentados contra la propiedad, donde burócrata es sinónimo de facilitador, donde el trabajo del burócrata es facilitar la vida al ciudadano y no al revés, donde el gobernante se esfuerza y trabaja igual o más que el ciudadano común, donde el gobierno simplifica las cosas en vez de sofisticarlas. Porque un enemigo del ciudadano, del trabajador, del emprendedor y del empresario es que le compliquen las cosas. El aliado es la simplificación. Tenemos que ir más allá de solo atraer inversión extranjera o de capitales nacionales consolidados. Hay que aprovechar esas oportunidades, pero no depender de ellas. Aprovechar la derrama que genera la inversión extranjera y de capitales nacionales consolidados. Aprovechar la derrama que va a generar ser el Houston de México, la capital energética del país. Aprovechar todo eso para crear y mantener las condiciones necesarias para que se funden nuevas empresas. No podemos depender de otros. Tenemos que construir nuestro propio destino, depender de lo nuestro, y no solamente lavar ajeno. Tenemos que atraer y generar el talento que funde nuevas empresas. Es una cuestión de sostenibilidad a largo plazo. Esas condiciones serían la base para integrar la agenda común por Nuevo León. Tenemos que generar y atraer talento. Esa es la constante en las economías exitosas en la historia del mundo, la generación de talento. Para competir mundialmente, debemos tener niveles de educación a la altura de los mejores. Hoy recordemos que el 73% de los jóvenes en el estado no tienen los conocimientos ni las herramientas para enfrentarse a las exigencias del siglo XXI.
Y mientras la escolaridad promedio en San Pedro Garza García es de 12.1 años, en Mier y Noriega es de 5.3, por debajo de la de Chiapas. Gobierno y ciudadanos tenemos que trabajar para que impere la ley, privilegiar la transparencia y combatir la corrupción, porque la corrupción ahuyenta la inversión, inhibe el emprendimiento, merma los recursos públicos, fomenta el desorden y siembra la impunidad. En seguridad pública hay que fortalecer los avances, consolidar fuerza civil, consolidar la coordinación con el gobierno federal, mejorar el sistema de procuración de justicia y al mismo tiempo trabajar en el remedio estructural, con el fomento de la cultura de la legalidad, la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social. Tener normas equitativas, certeza jurídica para todos, servicios de calidad y para ello es condición tener un desarrollo urbano bien planeado y ejecutado. Atender el problema de la vialidad y el transporte urbano. Contar con infraestructura para el emprendimiento, como por ejemplo, infraestructura logística y de telecomunicaciones, para mejorar la conectividad de la ciudad con clientes y proveedores. Tener más créditos y microcréditos productivos. Establecer acuerdos con la banca comercial. Facilitar el acceso a otros recursos, como incubadoras y aceleradoras de empresas, servicios notariales, legales, de tecnología, espacios de trabajo, asesoría, simplificar trámites y permisos, modernizar la Junta de Conciliación y Arbitraje, otorgar estímulos a la generación de empresas con políticas fiscales que favorezcan la producción y la creación de empleos y desincentiven las actividades no deseadas, sanear las finanzas públicas, eficientar el gasto, reducir los niveles de pobreza alimentaria, revertir la tendencia de crecimiento de la pobreza extrema y generar mejores alternativas de vida para quienes se han quedado fuera de las oportunidades para salir adelante. Hay dos caminos para decidir quién podría afrontar estos retos y encabezar estos esfuerzos a partir de 2015. En el primero, no se le da mucha consideración a lo que sigue después de las elecciones, que es gobernar. Y gobernar es una tarea muy compleja. El otro es decidir con base en quién tiene las características necesarias para encabezar una visión compartida de Estado como la que acabo de plantear. Y ahí hay por lo menos 3 criterios que considerar. 1. La capacidad de administración, de ejecución y de simplificación en lugar de la improvisación, la incompetencia o la sofisticación. 2. La capacidad política para unificar esfuerzos en lugar de la tendencia a polarizar las cosas. Y 3. Tener seriedad y visión de Estado, en lugar de tener una visión electorera de las cosas o privilegiar la frivolidad y andar en la trampa y en la grilla. En otras palabras, la popularidad se puede construir en relativamente poco tiempo. La capacidad y el talento no. Y para gobernar bien, se requiere ser capaz, no popular. Vienen tiempos de definiciones. Y no importa si eres de Guadalupe, San Nicolás, Los Herrera, Apodaca, San Pedro o Doctor Cos, de Anáhuac o de García, o de cualquiera de los 51 municipios del estado. Todos somos Nuevo León. Y todos tenemos el derecho y el deber de imaginarnos al Nuevo León que queremos y a decidir y trabajar para construirlo.